Muy bien. Si están de acuerdo, vamos a dar comienzo a esta sesión del día de hoy. Bienvenidas, bienvenidas todas a esta noche de oración, de alabanza, de conocimiento, de acercarnos un poquito más a Dios y entender un poquito de lo que Él nos pide. Había Yadira puesto que no iba a poder venir, pedí el nombre para poderla poner en la oración inicial, pero bueno, parece que no nos la dio. Entonces vamos a comenzar pidiendo por esta persona que fueron a ver que desafortunadamente falleció y pidiendo por todos y cada uno de nosotros. Entonces estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, te damos gracias porque has permitido nuevamente reunirnos delante de ti, de tu presencia. Sabemos que donde estamos dos o más en tu nombre, tú estás, y sabemos que tú nos vas a llenar hoy de ti. Hoy queremos conocerte a través de los frutos en esas personas maravillosas que son los santos, para que nos sirvan de guía, de consuelo, de guía, de camino, de perseverancia. Para ello vamos a comenzar con la oración inicial. Pero antes, bueno, vamos a hacer la oración inicial y regreso. Como la sesión pasada, vamos a hacer la oración inicial con el Evangelio de este domingo, el que viene. Escuchemos, queridos hermanos, el Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús habló así a sus discípulos: Como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo esté con ustedes y su gozo sea perfecto. Este es el mandamiento mío: ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su señor, y yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron, sino yo que los elegí a ustedes, y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Vamos a dividirnos en 3 grupos. Somos 9, ¿sí? Y vamos a platicar un poquito sobre este evangelio y qué me quiere decir a mí en lo particular. Y vamos a compartir los 3 comentarios. Voy a crear los grupos. Entren a su grupo. Falta Ana y Margarita de entrar en el grupo. ¿Que nos volvamos a reunir o ya? Ok, estamos ya todos. Estamos todos juntos. Hubo 2 grupos nada más por la cantidad de personas que éramos. No juntábamos a tener 3.
Entonces, ¿nos comparte el primer grupo? ¿Quién es el primer grupo? Escojan uno. Estaban en Bueno, dos sí, grupos. sí, si quieres, comparto un poco de lo que platicamos nosotros. Perfecto. A dos segundos. Comentábamos que pues este evangelio lo que nos dice es que Jesús fue muy claro y sencillo en decirnos que cuál es el mandamiento. Pues el mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, y por ende, y si realmente lo hacemos de corazón, en automático nos va a llamar a la obra, que es amar al prójimo y a nosotros mismos, porque Él lo sabía que teníamos en el corazón, o sea, teniendo en el corazón, que es de donde vienen los deseos y anhelos más profundos, teniendo el amor a nuestro Padre sobre todas las cosas, lo demás será por añadidura, ¿no? Haremos el bien, cumpliremos los mandamientos, amaremos al prójimo, haremos obras, pero muy importante la última parte, que solo, ¿cómo podemos lograr eso? Solo permaneciendo en Él, permaneciendo en la vid, vamos a poder lograr ese amor, cumplir los mandamientos y cumplir todo lo demás, ¿no? ¿Algo más, chicas? Pues Muy no, bien. creo que es todo. El siguiente grupo. Bueno, nosotros compartíamos que eh, también era importante considerar que nos invita a la oración, y nos decía Margarita que todo señala ahí mismo que todo lo que le pidamos en nombre de nuestro Señor Jesús al Padre se nos concederá, obviamente como consecuencia de lo que Michelle ahorita decía, ¿no? El amor nos lleva al cumplimiento de los mandamientos, al servicio, a la entrega, y obviamente Jesús es el puente entre Dios Padre y nosotros. Ofe comentaba que pues nosotros somos tan indignos o tan pecadores, pero por todo el mérito de nuestro Señor Jesús, a través de Él podemos llegar al Padre. No sé si quieran agregar algo más. No se le oye, Ofe. Está en silencio su micrófono. Sí, perdón, sí, que es cierto, vamos a llegar al Padre a través de Jesús, y todo lo que se nos concede, lo que le pidamos se nos será concedido, pero no por nuestros méritos, sino porque Él nos ama tanto que Él nos concede las cosas. Excelente, muchas gracias a los dos equipos. Muy bien. Permítanme nada más redondear un poquito el conocimiento. ¿A quiénes estamos viendo hoy? A los santos. ¿Cuántos santos oraban y decían, lo que yo pido, Dios me lo concede? La gran mayoría. ¿Y saben por qué? Porque lograban hacer que su corazón latiera al mismo ritmo, con el mismo objetivo, con el mismo amor que Jesús. La clave es cumplir los mandamientos, que eso, si nos vamos desde el origen, encontramos primero la forma más sencilla de los mandamientos, las bienaventuranzas. Son ejemplos claros que nos ayudan a entender los mandamientos. Después nos vamos al mandamiento al que le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el más importante? Acuérdense, no dijeron el único. Y él dijo, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y en esas dos categorías caben los 10 mandamientos de la ley que Moisés nos dejó. Entonces, si queremos entender la plenitud de todo el proceso, tenemos que entenderlo
desde los 10 mandamientos hasta las bienaventuranzas. Y obviamente si sabemos qué busca Jesús, qué quiere Jesús, si amamos a los demás como Él, porque aquí dice también, como yo, quien Jesús, los he amado. ¿Y qué hizo por nosotros? Todo. Dejar casa, honra, amigos, prestigio, ropa, sangre, honor y vida. En la medida en la que nosotros podamos desprendernos de todo lo que nos ata para no hacer esto al nivel que Jesús nos solicita, en la medida que nos deshagamos de ello, estamos cumpliendo sus mandamientos, estamos amándolo a los demás como Él nos amó y por consecuencia a Él mismo. Y entonces todo lo que pidamos, como es bajo la dirección del plan divino, en oración, Él nos lo concederá. Entonces hoy cobra especial relevancia porque estamos viendo la vida de aquellos que sí lo lograron, siendo como tú y como yo. No eran diferentes. Y algunos peores que nosotros, ¿eh? Algunos peores que nosotros. Entonces, es una invitación. Es una diosidencia que este evangelio aparezca en nuestra noche de oración de los santos, de aprendizaje de los santos. Es una diosidencia. Hagámoslo así, sigámoslo así. Oremos por todos los que nos necesitan, especialmente por esta persona que acaba de fallecer, todos los que van a fallecer en este día, todos los que están en los hospitales, todos los que necesitan ayuda. Acuérdense, muchas veces es el más próximo, prójimo. A lo mejor es su peor es nada, que está necesitado de que les digan una palabra de amor, de aprecio, de cariño, de consuelo. Sus nietos, sus hijos, sus sobrinos, a lo mejor ustedes. Y se vale pedirla. Muy bien. Nos quedamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Excelente. Encontrémonos con Jesús en esta noche. Siguiendo el calendario que tenemos, ya vimos a José de Nazaret, ya nos ilustraron con Juan Evangelista y hoy nos van a dar una cátedra magistral de San Pedro. Ana está lista, dispuesta y presta para enriquecernos con la vida de San Pedro. Como Margarita ya nos hizo el favor de entregarnos qué santo quiere estudiar y aprender, es Faustina Kowalska. Esta Faustina Kowalska, entonces, lo vamos a poner aquí entre el 11 y el 12. Ya no me dio tiempo de modificar la tabla, pero va a ser aquí, después de Santa Mónica y antes de San Bosco. Dos grandes mujeres, dos fuertes pilares de la iglesia, antes de un educador por excelencia. Entonces vamos a seguir esa mecánica. Entonces vamos a comenzar, o vamos a continuar con San Pedro. Entonces, vamos a poner a Ana. Y ahora sí, somos todo oídos. Dios le ilumine y nos guíe. Le escuchamos, Ana. Gracias, hola a todos. Hola, Ana. Le escuchamos bien. Ok, muy bien. ¿Cómo puedo compartir la presentación que hice? Ah, ya me va a sorprender. Pues un poquito. Usted le pone el botón de Share Screen.
Ajá. Voy a quitar esta. Y póngale Share Screen. El botoncito abajo aparece una opción que dice Compartir pantalla o Share Screen. Está en computadora. Ok. Sí. Y cuando la aprieta, aparecen. Ya vemos su PowerPoint. No vemos su presentación, pero sí vemos el PowerPoint. A ver, Póngalo en modo de presentación. un momento. Que nunca he hecho esto. Sí, póngalo primero en Mm, modo de presentación y cuando le pones Share Screen, ahí aparece la presentación. A ver. Ah, Yo no me hallo con ese, no sé usarlo. Está en silencio, Ana. Quite su silencio. sí, ahí voy. Listo ya. Ah, para este. Del Zoom. Ay. Ahí se ve, pregúntale. ¿Ahí se ve? Se ve igual su PowerPoint, pero con ese nos podemos ir, Ana. No se angustie. ¿Así está bien? ¿Sí, sí lo ven? Sí, sí se alcanza. Ok. Bueno, yo les voy a hablar de San Pedro. Según lo que yo investigué, San Pedro es considerado el príncipe de los apóstoles. En Mateo 16, del 17 al 19, menciona, por lo que le menciona Jesús a Pedro, es por eso por lo que es considerado el príncipe de los apóstoles, y se los voy a leer rápido para comenzar. Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Bueno, y ya para comenzar con la oración de la sombra de San Pedro, busqué de las oraciones de San Pedro y hay varias oraciones: oración para conservar el trabajo, oración para abrir los caminos, para pedir un favor, pero todo se engloba en la misma oración de la sombra de San Pedro. Bueno, la voy a leer. Santo apóstol Pedro Clemente, de mí no apartes tu protección, a ti me acojo yo reverente y elevo humilde esta petición. Cúbreme sombra del más sublime de los pastores, tenme piedad, aparta siempre de mi destino toda miseria y enfermedad. Quien no me quiera que huya de mí, las personas adversas apártalas, bendice, Pedro, tú mi camino y no me dejes nunca penar. Esta es solo una parte de la oración, ya que es bastante extensa, pero saqué esta pequeña parte. Ya para entrar en con la vida de San Pedro, me prestaron un libro, se los muestro, es sobre la vida de los santos. No sé si lo alcancen a ver. Por el reverendo Alban Butler. Y aquí viene San Pedro, es un muy pequeño el espacio, pero aquí viene la imagen
Ay, ¿sí se ve? Se ve chiquito, pero sí se alcanza a ver. Ok. Aquí está San Pedro. Según lo que pude investigar, era llamado Simón Barjona, era hijo de Jonás y hermano de San Andrés. Fue educado en las labores de la pesca, era pescador, como lo sabemos. Originalmente vivía en Betsadia y después de casarse se traslada a Cafarnaúm. Esa era su vida antes de su conversión. San Pedro fue llamado al apostolado en los primeros días de la vida pública del Señor. Jesús vio a San Pedro y a Andrés lavando sus redes y les ordenó que lo siguieran. Esta invitación fue instantáneamente obedecida. Yo pienso que para Simón y para Andrés fue muy, bueno, en este caso para Simón Pedro, que es de lo que estamos hablando ahorita, fue como muy, pues muy impactante, ¿no? A lo mejor muy sorpresivo pues esa orden que Jesús le da, pero él, según lo que se sabe, ¿verdad? Sin pensarlo, lo sigue, porque pues él conocía a Jesús sin verlo, o sea, yo pienso que su manera en la que le dijo y cómo le dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres, es algo pues impactante y muy bonito y una orden muy, muy directa y muy, no sé, muy bonita, no sé cómo explicarlo. Jesús le da el nombre de Cefas, que significa roca, y ha sido cambiado por nosotros a Pedro por la palabra griega del mismo significado. Y ya pues tengo muy poquita información. Ya con respecto a las actitudes o vivencias que me mueven a mí a seguirlo. Sí. Necesita darle un clic a su presentación el número 2 para que se pueda ver, o 3, no sé en cuál va, o todavía no va ahí. Ay, a ver. Al lado izquierdo. Al lado izquierdo, ajá, en el cuadrito del número 2, eso. Ahí. Ajá. Ok, bueno, pues ya voy acá. Ok. Bueno, ya con respecto a las actitudes o vivencias que me mueven a mí a seguirlo o por qué escogí a este santo, con respecto a la información que a mí me prestaron del libro de los santos, les voy a leer una parte que a mí me gustó y pues es lo que me motivó a mí para yo escoger a San Pedro. Dice, Cristo se le apareció después de su resurrección, antes que al resto de los apóstoles. Le dio el mandamiento especial de alimentar a su rebaño. Él prometió dejar toda su iglesia a su cuidado. Cuando ciertos débiles discípulos dejaron a Cristo, nuestro Salvador preguntó a los 12, ¿también me dejaréis vosotros? San Pedro contestó resolutamente, Señor, ¿hacia quién podríamos ir? Tú tienes las palabras de la vida eterna. Pero al celoso apóstol se le permitió caer y nosotros deberíamos aprender con él claramente a descubrir nuestra propia debilidad. Cristo le reprochó que no sería capaz de velarlo una hora. Él se mezcló con los sirvientes del sumo sacerdote y otros enemigos de Cristo y negó conocerlo. San Pedro escribió 2 epístolas canónicas. La primera parece haber sido escrita entre los años 45 y 55. Se dirige principalmente a los judíos conversos para confirmarlos en la fe bajo sus perseguidores. Su segunda epístola fue escrita desde Roma, poco antes de su muerte, y puede considerarse su testamento espiritual. Cuando Nerón comenzó a perseguir a los cristianos en el año 64, ellos suplicaron a Pedro que se marchase por algún tiempo. El apóstol cedió a su importunidad, pero cuando salía por las puertas de la ciudad se encontró a Cristo, o una visión que se presentaba en su forma, y tomándolo como otra prueba de su cobardía, regresó a la ciudad y fue llevado a prisión con San Pablo. Los 2 apóstoles se dice que permanecieron allí 8 meses y según una antigua tradición,
sufrieron juntos en el mismo campo el 29 de junio. San Pedro, cuando llegó al lugar de la ejecución, pidió ser crucificado boca abajo, alegando que no era digno de morir en la misma forma que el Divino Maestro. Fray Paggi sitúa el martirio en el año 65. Bueno, con respecto a eso que les acabo de leer, yo pienso que nosotros somos muy parecidos a San Pedro, al igual que tal vez a muchos otros santos, pero es lo que pues pasa, ¿no? Personalmente a mí, como él pues le dice a Jesús, tú, ¿a dónde me voy a ir? Tú tienes las palabras de vida eterna. Uno, por ejemplo, en mi persona, pues yo sigo a Jesús, yo creo en él, lo amo, intento seguir sus mandamientos, pero cuando hay algún problema, como en su caso, ¿verdad? Por el miedo, por la incertidumbre, por la inseguridad de saber qué es lo que va a pasar, pues uno lo primero que hace es eso, es negarlo, es alejarse y y por eso para mí es como esa actitud de él, por ejemplo, ahí cuando menciona que están siendo perseguidos y él intenta irse y entonces Jesús se le presenta y ve que es como otra vez esa prueba de esa cobardía que tiene, pues agarra el valor y se queda sabiendo a lo que iba, ¿verdad? Sabiendo que pues que ya lo iban a tomar preso y lo iban a matar, era lo más seguro. Entonces, esa es la actitud que a mí me gustaría tomar, la valentía que tuvo Pedro en ese momento y de cómo pues Jesús le deja ese trabajo de ser la cabeza de la iglesia, de guiar a su rebaño, alimentar a su rebaño, como ahí lo menciona. Y pues sería todo. Muchas gracias. Al contrario, Ana, muchas gracias a usted. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario? Aquí está Ana para respondérnoslo. Otro, me gustaría recordar o decir el otro, uno de los pasajes que también me queda impactado de Pedro, de cuando Jesús les estaba lavando los pies, o que les iba a lavar los pies, y Pedro le decía, no, ¿cómo tú me vas a lavar a mí los pies? Y Jesús le dijo que si no se dejaba lavar, no iba a entrar con él al reino. Y entonces le dijo, no tan solo lávame los pies, lávame todo, báñame, por así decirlo. Esa es otra también de las anécdotas que me han gustado de San Pedro. Tantísimas que hay, pero esa me queda a veces grabada también. Muchas gracias, Sofe, por el comentario. ¿Alguien más quisiera hacer otro comentario? Muchísimas gracias, Ana. Gracias. Déjenme redondear algunos puntos, si Ana me permite. Bueno, San Pedro, sabemos perfectamente bien, es uno de los dos grandes pilares de la iglesia. Lo encontramos en San Pedro y lo encontramos en San Pablo. Son los dos grandes pilares. Si los comparamos a uno y a otro, son, pudiera decir yo, hasta diametralmente opuestos. No solo diferentes, opuestos en muchos sentidos. Recordemos, ya nos dijo Ana, que su nombre era Simón. Él era un judío, vivía en el área de Galilea. Su padre se llamaba Jonás. Nació en Betsaida, que es una pequeña ciudad que está junto al lago de Tiberíades. Este lago de Tiberíades, ustedes recordarán, Jesús pasaba muchas veces por ahí y predicaba a todo alrededor. Su hermano se llamaba Andrés. Como Ana ya nos comentó, tanto Simón como Andrés fueron directo al llamado de Jesús. Y algo que quería compartirles y que nadie quiso tomar a San Juan Bautista, pero San Juan Bautista preparó el camino, ¿se acuerdan? Que dice él mismo que preparó el camino. Pues ese camino que preparó fue precisamente el resultado de ese camino.
junto con el Espíritu Santo, él estaba lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer, fue que ellos pudieran aceptar al Mesías cuando lo vieran. Les preparó el camino, se los hizo ver que iba a venir. Ellos, se dice que junto con mucha gente de por ahí lo escuchaban, eran sus seguidores de San Juan, de Juan el Bautista. Entonces, a través de eso, tanto Simón como Andrés dijeron sí. De oficio era pescador. Y el oficio de pescador, aunque hoy está muy menospreciado, porque se dice pescador y en general se piensa en alguien extremadamente pobre, ellos por lo menos tenían una barca, por lo menos tenían unas redes y con eso podían dar de comer a su familia y vender, es decir, ayudar a los demás. Estaban acostumbrados a trabajar para dar después. Eso es un signo característico muy interesante. Pero un pescador se levanta bien temprano, es un oficio muy solitario y muy duro, muy duro, porque hay que levantarse muy de madrugada, porque es cuando los peces pican. Ya en la tarde los peces no pican, se van al fondo porque ya comieron y ya no salen a la superficie, ya no hay forma de pescarlos. Entonces es un oficio en el que en la mañana se pesca y en la tarde o cuando regresan se vende. Y después llegan a su casa a preparar, a ver, entregar lo que sobró de la pesca de ese día. Muy bien. En Mateo 4:19 precisamente es una clave fundamental del por qué Jesucristo escogió a sus 4 primeros discípulos, ¿verdad? Y es que los iba a hacer pescadores de hombres. Ellos entendían perfectamente bien lo que significaba ser un pescador y ya nada más tenían que aprender a ser de hombre. Es como si a Ana le dijeran, no me acuerdo, creo que usted ya no está en mantenimiento, pero está en ingeniería, le dijeran algo sobre ingeniería que a lo mejor para Cintia, para mí, para Ale, no lo entendemos qué es lo que significa un proceso, una programación, una planeación. O como si Alejandra nos dijera el debe, el haber, el pago de impuestos, la presentación ante Hacienda. Y entonces Ana y Margarita, no sé a qué se dedica o qué profesión tiene, pero nos resulta totalmente ajeno. A ellos se acercaba con su lenguaje natural, con la manera en la que para ellos conocían qué significaba y sabían que era una labor ardua, una labor que implicaba mucha entrega y de todos los días. Curiosamente es uno de los nombres que más aparecen en el Nuevo Testamento. Está escrito su nombre o se menciona su nombre 182 veces. Por consiguiente, así como dijo Ofe, que nos hizo favor de compartir uno de los pasajes, podemos encontrar 182 momentos en la Biblia en donde encontramos mencionado a Pedro. Y más que mencionado, lo encontramos actuando. Ya nos dijo Ana que escribió 2 cartas. Esas 2 cartas, en la época en la que Jesús vivía, porque Pedro no hay ninguna parte de la tradición que nos confirme que sabía escribir. Y por su profesión, él no lo necesitaba. Entonces, normalmente había siempre un grupo en la comunidad y ese grupo en la comunidad, siendo guiados por alguien, eso lo vimos cuando veíamos a Juan, escribía, leía y se aprobaba. Él no fue muy prolífico, de hecho las 2 cartas tienen una 5 y otra 4 capítulos, son pequeñas las cartas, porque su función no era realmente escribir, era ser el centro de fortaleza
por eso se le conoce como piedra, para que sobre esa fuerza él pudiera mandar y dirigir a todos los demás con sus habilidades, dones y carismas, para que con eso la iglesia se conformara. Ya nos dijo de dónde viene la palabra Pedro. Algunos rasgos curiosos es que es el primero que confiesa a Jesús como Hijo de Dios vivo. Y lo encontramos en Mateo 16. Eso significa que tenía tanto una relación importante con él, de cercanía, como también implica que estaba con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba abierto a escuchar al Espíritu Santo. Él fue el que más milagros presenció directamente de Jesús y lo hizo a plena vista, y en muchos de ellos fue invitado, si no únicamente en un petit comité, en un grupo muy pequeñito. Entonces él conocía perfectamente bien de lo que era capaz Jesús. Ya nos dijo Ana, murió martirizado. Él pidió ser martirizado en una cruz inversa, es decir, de cabeza. Y sus restos están en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro. Si ustedes van, hay una vitrina, un féretro donde están ahí las reliquias de San Pedro, y toda esa iglesia se le llama la iglesia de San Pedro, porque allí está el centro de nuestra cristiandad. Nos vamos a ir a la parte que comenzó Ana y siguió Ofe, viendo algunos, porque 182 no nos da toda la noche para verlos todos, pero algunos de los episodios bíblicos que me parecieron importantes destacar. El primero de ellos está en Mateo capítulo 14, en donde después, para ubicarnos después del milagro de la multiplicación de los panes, los discípulos se fueron, Jesús se fue, los discípulos se fueron a alcanzarlo al otro lado del lago, del mar de Galilea, y se les apareció Jesús caminando en el agua, y les dijo, Pedro le pidió que si podía hacerlo que caminara en el agua, y le dijo, sí, ven. Pero la confianza de Pedro, a pesar de todo lo que había visto, a pesar de todo lo que había él vivido, flaqueó. Flaqueó, ¿y qué fue lo que pasó? Se hundió. Y lo tuvo Jesucristo, nuestro Señor, que sacar, que jalar, darle la mano y volverle a hacer que recobrara la confianza. Otro evento importante es en el Monte Tabor. Ya nos narró un poquito Ofelia de la parte anterior, voy a hacer de la parte que sigue, que es cuando es la transfiguración. Imagínense recibir un bocadito de lo que es el cielo. ¿Quién no querría? Yo sí. Yo sí. Pues él lo recibió y se llenó tanto que dijo, me quiero quedar aquí contigo, con Elías y con Moisés. Vamos a quedarnos aquí, hacemos la fiesta y que todo termine aquí. Y fue Jesús que le dijo, no, 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 no. Esto no comienza. Cuando tú bajes va a comenzar todo. Pero entonces en este versículo o en estos versos del 1 al 5 de Mateo, en el capítulo 17, nos narra precisamente la actitud de Pedro. Si se fijan, mucha mundanidad todavía, porque está pensando en él. Se atrevió inclusive a reprender a Jesús cuando Jesús anunció en Mateo 16, versículo 22, que él iba a morir de cruz. Se lo llevó aparte, dice la Escritura, y aparte le dijo, no puede ser posible, Señor. Tú no puedes morir así. Es imposible que te pase esto. No estoy de acuerdo. ¿Qué tengo que hacer para que no pase? Acuérdense, impetuoso, pescador, fuerte, sólido. Otro rasgo de
de Pedro. A pesar de todo esto, Dios sabía que necesitaba una persona con ese carácter. Nada más que, como dice el padre Barrón, domesticado un poquito, porque había que moldearlo todavía, pero decide establecer el ministerio petrino, que hoy ha heredado el Papa Francisco, pero él fue el primero que lo recibió directamente de Jesucristo, en donde es el pilar de la iglesia. Lo encontramos en Mateo 16, versos del 13 al 20. Ya habiendo vivido todo esto, resulta que Jesús lo niega. Primero, en la última cena, están todos comiendo, están departiendo, y Jesús anuncia, ¿verdad?, que va a ser traicionado y que va a ser, ahora sí va a llegar el momento de su muerte. Y Pedro, con ese ímpetu que tiene, le dice: no, Señor, yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que eso no pase. Y fue cuando Jesús le dice: ay, Pedro, te conozco mejor de lo que tú crees. Y como te conozco mejor de lo que tú crees, sé que me vas a negar. Y no una, 3 veces. ¿Qué sentirían ustedes que quisieron ver la transfiguración si llegara Jesús y le dijera: oye, Ofe, oye, Ale, oye, Margarita, oye, Marco, me vas a negar mañana? ¿Qué harías? Sentirte muy mal. Y lo primero que dirías a lo mejor es como dice Ofe: no, igualito que Pedro. Pero a la hora de la hora lo negaríamos igual, porque es lo que hacemos cada vez que pecamos. Cada vez que pecamos lo estamos negando. Poquito, mucho o muchísimo, dependiendo de lo que hagamos. Esto está en Lucas capítulo 22, versículos 28 al 34. Poco tiempo después, cuando Jesús fue aprehendido y ya fue llevado al patio, donde estaba ante los sumos sacerdotes y previo a su juicio, entró Pedro, y a Pedro lo reconocieron. Y específicamente, él de su boca lo negó. ¿Cuántas veces? 3. ¿Cuántas le había dicho Jesús que lo iba a negar? 3. Esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 54 al 62. Sin embargo, una característica de Pedro es que es un pecador arrepentido. Un pecador arrepentido en donde Jesús lo tiene que salvar. Porque ya, acuérdense, ya es después de la Pascua, es después de la resurrección. Y llega Jesús y dice, y le pregunta 3 veces: ¿me amas? En Juan capítulo 21, versículo 15. Y Pedro afirma 3 veces su amor, porque Jesús le pregunta 3 veces. Entonces son 3 negaciones y 3 declaraciones de amor. Pero quisiera que hiciéramos una reflexión. Así a bote pronto, y si pudiéramos juzgar, porque no debemos, pero si pudiéramos juzgar, y como estamos acostumbrados y nos enseñan nuestras maestras catequistas, si ustedes tuvieran que evaluar, ¿quién pecó más? ¿Judas, que lo vendió por 30 monedas, o Pedro, que lo negó? ¿Quién me quiere decir su opinión? ¿Nadie? Perdón, yo creo que no sé quién pecó más, en el sentido de que al final Judas, su gran pecado fue no haber aceptado el perdón de Dios. Y Pedro sí, o sea,
sí aceptó ese perdón, reconoció su pecado y aceptó su perdón, tanto que pues el mismo Jesús como que lo reinstauró al darle esos 3 me amas, ¿no? Es como, o sea, todo queda limpio, pues me negaste 3 veces, te reinstauro, así lo veo yo, no sé si es correcta la visión, pero así de quién pecó más, pues no sé, a lo mejor Judas, porque no reconoció su pecado, pienso, Ok, Michelle, y no muchas aceptó su gracias. perdón, ¿Eh? y no aceptó el perdón de Jesús. Ok, gracias, Michelle. ¿Alguien más quiere comentar? No se le oye, Ofe, tendría que quitar su silencio. Perdón, pues no sé, a lo mejor yo pensaría que fue Pedro, porque a sabiendas de que él es Dios y de todo lo que ya sabía, el haberlo negado, ese fue uno de sus mayores pecados. A lo mejor ese fue más grande su pecado, porque pues el Judas, en su ignorancia, en sus cosas, él pecó de esa manera y estaba en las profecías que lo tenía que traicionar y le tocó a él. Y Pedro, aún sabiendo todo lo que ya sabía, todas las cosas que había pasado de la mano de Jesús y haberlo negado, a lo mejor eso pues habrá sido más grande. No sé, pienso yo que a lo mejor fue un poco más su pecado y por eso más grande su arrepentimiento. Muchas gracias, Ofe. Pues miren, los teólogos, ¿qué es lo que dicen? Los teólogos lo que dicen es que efectivamente el daño del pecado de Pedro fue mucho mayor que el daño del pecado de Judas. Judas finalmente, aunque sí vivió algunos de los milagros, no los vivió todos de la manera en la que Pedro lo hizo. Y cuando él lo entregó, si bien era en cierta forma por avaricia, una realidad es que él lo entregó pensando en que todo se acabara, se pudieran ir a otro lado en donde la marea estuviera más baja y pudieran hacer lo que necesitaran hacer. Oh, sorpresa cuando descubrió que lo que querían era matarlo. Y se quiso arrepentir e inclusive regresó el dinero que fue usado para comprar un campo santo, un cementerio, lo que hoy conocemos como cementerio. Y Pedro, con todo su corazón ardiente, sabiéndose piedra angular, sabiéndose importante en el proceso de salvación, habiendo vivido con Jesús y experimentado todos esos milagros especiales, con todo el fuego de su corazón que ardía por Jesús, porque sí ardía por Jesús, al momento de la prueba falló. Y lo negó y lo dejó solo. La parte que le da una matiz diferente precisamente es lo que dijo Michelle, la manera en cómo respondieron a la traición que supieron por conciencia. Pedro lloró, Pedro se separó de todos, Pedro ni comió, dice la tradición. Judas se separó, pero no creyó en la posibilidad de que Dios lo perdonara. Se sintió totalmente perdido y que ya no iba a poder ser rescatado por Dios. Y entonces se colgó la puerta falsa. Todo se va a acabar y en lugar de todo acabarse, todo permanece en la lejanía de Dios. Sin embargo, Pedro, a pesar de ese sentimiento tan fuerte de culpa, de dolor, pudo esperar y Jesús lo rescató precisamente con estas frases que estamos poniendo nosotros aquí, pidiéndole que le dijera que lo amaba 3 veces, resarciendo esas 3 veces. Y lo mismo pasa con nosotros, queridas hermanas. Cuando tenemos un pecado y no lo confesamos, estamos como Judas, escondiéndolo, alejándonos. Y cuando lo confesamos, con dolor de corazón, con propósito de enmienda,
nos acercamos a ese perdón de Dios que todo puede hacer nuevo. Y que a pesar de lo que hagamos, a pesar de cómo actuemos, si de corazón pedimos su perdón, lo aceptamos, porque cuántas personas van y confiesan el mismo pecado 50 veces porque no se sienten perdonadas. Estamos tentando precisamente al perdón de Dios. Él puede perdonar absolutamente todo si considera que debemos ser perdonados. Entonces, Pedro es un pecador arrepentido, a un nivel que, como dijo Ofelia, solo él podía hacerlo, porque solo él, bueno, y Juan también, pero Juan no lo traicionó, al contrario. Ellos dos son los que más experiencias de vida, más experiencias de acercamiento al reino, más experiencias de su divinidad tuvieron. Muy bien, figura interesante, Pedro. Es al único en el que directamente Jesús oró por su ministerio. Y le dijo, he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Está en Lucas capítulo 22, versículo 32. Recibió una oración directa de Dios para que su fe se fortaleciera y pudiera ser pilar completo de la iglesia como se necesitaba. Reconocemos a Pedro como cabeza de los apóstoles, como centro de toda la cristiandad y herencia hoy de nuestros papas. El Papa Francisco tiene una herencia transmitida a través de todos los papados, siendo cabeza de apóstoles, siendo cabeza de la iglesia. A él le tocó reemplazar a Judas, y en ese entonces, para poder reemplazar a un apóstol se necesitaban dos cosas primordiales. Primero, que hubiera seguido a Jesús y que conociera por dónde había sido, había caminado y sus enseñanzas de primera voz. Y segundo, que hubiera presenciado algunos de los milagros. ¿Para qué? Porque la misión de los apóstoles en ese entonces era dar fe, era dar testimonio de lo que había hecho Jesús. Y si no lo había él participado, era muy difícil que pudiera hacerlo. Después hubo otros apóstoles y se fueron generando más jerarquías eclesiales, diáconos, etcétera, porque la iglesia crecía y necesitaba manos. Entonces es que se dio ese proceso. Pero los primeros 12 apóstoles, que ya alguna vez platicamos, en realidad fueron 14, pero bueno, los primeros 12, los 12 que quedaron fungiendo, fueron escogidos por él. Fueron caminando con él y el último fue escogido por él. Y él fue el primero que hizo un milagro. A un mendigo, iba junto con Pablo, a un mendigo que le pidió que le diera dinero, y él le dijo, yo no tengo dinero, pero lo que tengo te lo doy. Y en el nombre de Jesús, el Nazareno, levántate y anda. Esto está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 6 al 8. Qué maravillosa figura de Pedro, de pescador, que negó a Jesús, que ante el miedo lo dejó solo, recibe las llaves del reino. Por eso decimos que nuestra iglesia es santa por Jesús y pecadora por todos los que estamos aquí, incluyendo a Pedro, incluyendo a toda la iglesia. Pedro y Pablo, pilares de nuestra fe. Como les decía, él decía que no era digno de morir igual que como murió Jesucristo, y entonces lo crucificaron boca abajo o pies para arriba, como quieran verlo. Aquí en la imagen se puede ver. Y hoy
en una iglesia bellísima lo podemos encontrar, en donde está el Papa en el Vaticano, donde podemos nosotros tener un encuentro personal con él. Y yo le pediría a Ana que nos diga 2 características de Pedro que nos permiten crecer en su imagen, crecer con su enseñanza, crecer para ser mejores, y que como santo nos va a guiar. ¿Cuáles son las 2 que le llamaron más la atención, Ana, y que nos quiere dejar de tarea a todos nosotros? Pues la valentía de Pedro, y pues la perseverancia, porque a pesar de sus errores, pues Dios le da la oportunidad y él la aprovecha. Él lucha por ser mejor. Perfecto. Un segundo. Valentía, perseverancia. Excelente. Nos queda entonces de tarea la valentía y la perseverancia. Y revisamos en 2 semanitas más cómo nos fue con esta valentía, con esta perseverancia. Muy bien. ¿Alguien quisiera hacer algún comentario final? ¿Algo que quisiera agregar? ¿Tiene Ana una oración final? Marco, ¿Sí, Michelle? perdón, yo, bueno, no quiero agregar nada ni comentario extra, más bien es que me surgió ahorita como la duda o la inquietud, que después de conocer a Pedro y al final, como decías tú, fueron 12, bueno, 14, pero 12 los instituidos por Jesús. Pero ¿qué pasó? ¿Para dónde se fueron todos? O sea, de ahí, ¿cuál es mi pregunta? Me gustaría conocer la historia de la iglesia. Porque de ahí, o sea, nace en la cruz, nace la iglesia, ¿no? O sea, nace. Y luego, porque alguna vez oí, no es que la iglesia de Santiago, y yo, ¿no? Y creo que de ahí la división, y que si la iglesia griega, y que si, pero al final todos salen de ahí, de Pedro. Entonces la iglesia tiene una historia, y así como estamos ahorita estudiando los santos, pues ojalá tuviéramos tiempo y vida para estudiar la historia de la iglesia. Bueno, es una propuesta. Muchas gracias. Sí, es muy bonita, es muy amplia, porque implica a muchos protagonistas y muchas situaciones que vivieron. Y nos tendríamos que ir en realidad desde los principios del judaísmo, porque la iglesia existe desde la base judaica. Esa base judaica, con Jesús se hace una división y se convierte en lo que hoy conocemos como cristianismo. Pero el cristianismo tiene todas sus bases en el judaísmo. Para poder entender bien al cristianismo, tenemos que conocer un poco más el judaísmo. Lo anoto y me parece un excelente tema que podemos también ver en algún momento. Sí, gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Bueno. ¿Hoy es día de qué? De la De la Santa Cruz. Santa Cruz. Del albañil y el arquitecto y el ingeniero civil, ¿verdad? No. Sí, ellos celebran también. No sé.
Ellos celebran también. Pero en realidad, hoy en muchos lados se celebra la exaltación de la cruz. Una cruz que fue encontrada buscando la cruz de Jesús. Cuando una santa fue a buscar la cruz de Jesús porque tenían muchos problemas su hijo tenía muchos problemas porque había muchos problemas con una guerra que no podían ellos salvar. Entonces se fue en búsqueda de la cruz de Cristo, esperando que esa cruz sirviera como ayuda para encontrar pues el beneficio de ganar la misma. Esa cruz, cuando llegó ella, por ahí del siglo IV, su hijo era Constantino, ella encontró 3 cruces, según dice la tradición. Una de esas había, por donde estaban enterradas, que era la de Jesús. Entonces lo que hizo fue llevar, de hecho fue Santa Elena, a un enfermo casi moribundo, una enferma casi moribunda. Cuando tocó una de las cruces, casi se les queda ahí en el camino, casi se muere. Tocó la otra cruz, también casi se les muere, se pone muy mal. Toca la tercera y se sana. Eso es lo que dice la tradición. Ella se llevó la cruz y después fue dividida en lo que era el reino donde estaba su hijo, para que en cada una de las poblaciones donde había que cuidar en sus castillos el que ganaran las guerras y el territorio, con esa cruz fuera como estandarte. Y hoy por hoy siguen estando en algunos de esos templos en Europa, en donde era el territorio de Constantino y donde Santa Elena encontró la cruz, pedacitos, reliquias de esa cruz donde Jesucristo fue crucificado. Entonces eso es lo que nosotros como cristianos debemos de celebrar el día de hoy. Nada de ir a comer carnitas y tomar pulque en la construcción de enfrente con los albañiles, que es lo que se estila, sino conocer realmente los orígenes de nuestra fe. Muy bien, vamos a la semana que entra, en 2 semanas, con el favor de Dios, vamos a ver a San Juan Diego. Y Dios mediante vamos a estar bien llenos de él. Entonces Ana, ¿tiene una oración adicional de San Pedro que pudiéramos usar como oración final? No, Marco, no tengo. Bueno, entonces vamos simplemente, déjenme ver si encuentro. Oración de San Pedro para alejar todo mal. Nos hemos quedado aquí en la presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Oh venerado apóstol San Pedro, príncipe de los discípulos del Redentor, y el primero en proclamar a Jesús, Hijo de Dios y Mesías. Escucha y atiende todas mis súplicas. San Pedro glorioso, tú que fuiste llamado por el Salvador pescador de hombres, y recibiste el título de piedra fundamental de la Iglesia. Tú que eres el custodio de las llaves de las puertas del cielo, y que siempre ayudas a los que en la tierra lo solicitan, te pido que con tu sombra me cubras y ampares. Líbrame, San Pedro bendito,
del mal que me acecha. Un minuto para que cada quien ponga sus intenciones ante San Pedro, intercesor ante Dios. Protégeme de enfermedades y males, aléjame de hechizos, brujerías y encantamientos de malos ojos, falsedad, egoísmo y rencor, de barreras, cadenas y prisiones. Despeja mis caminos de traidor y malhechor. Ahuyenta con tu sombra todo dolor. Ocúltame de todo peligro, enemigo y mala situación. Sé mi ayuda y mi defensa. Te pido con fervor y préstame hoy, te ruego, tu especial favor. Oh Pedro querido, santo apóstol del Señor, no me dejes sin respuesta por tu benevolencia y virtud atiende prontamente mi solicitud. Tú que eres hermano, amigo y protector de quien tu socorro reclama, auxilia con tu sombra al que tenga necesidad y vela y cuida de todos nosotros con tu santa caridad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, salir, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y pidámosle a San Miguel que nos proteja también. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé tú nuestro amparo ante la maldad y las acechanzas del demonio. Suplicantes, te pedimos que hagas valer tu poder sobre él. Y a ti, príncipe de la milicia celestial, por el poder que te ha sido concedido, arroja en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz. Ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas. Protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada. Defiéndenos. Dulce Madre, Dulce Madre, no te no te alejes. alejes. Tu Tu vista de nosotros no apartes. no. Ven con nosotros a todas partes Partes y y nunca nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos nos bendiga el Padre, el Hijo y Santo. el Espíritu Amén. Santo. Amén. Queridas hermanas, Dios les bendiga, las llene de paz, de amor. Sigamos festejando esta Pascua, Pascua gloriosa, en la que nos sentimos llenos del Señor. Sigamos celebrándolo, sigamos festejándolo, porque es un momento de paz, de alegría y de amor. Sigamos orando unos por los otros. Muchas gracias, Ana, muy buen trabajo. Dios les bendiga a todas, bendigan también a sus familias y oren por todos los que lo necesitan. Dios me las llene de paz y amor. Gracias. Estén muy bien. Gracias, Gusto en verlas. Saludos Igual, a todos. que descansen. Bye.